Atención. Si crees que la riqueza lo compra todo, esta historia te hará dudar. Un magnate de la tecnología con el mundo a sus pies y una esposa que se niega a ser una víctima. ¿Estás listo para un thriller de alto riesgo? Dale me gusta, suscríbete y comparte tu opinión sobre el poder del silencio. El vuelo a Nápoles, un escenario de engaños. El mármol pulido del aeropuerto privado de Madrid brillaba bajo la suave luz ambiental. Elías Valdés, magnate de la tecnología y un hombre que acaparaba titulares con solo pestañear, caminaba como si fuera el dueño del cielo. A su lado, Sara Castillo, deslumbrante con unas gafas de sol de gran tamaño y un mono blanco a medida. Sus tacones hacían un suave clic sobre el suelo de azulejo, mientras reía un poco demasiado fuerte por algo que él apenas había dicho. Elías sonreía con la arrogancia casual de alguien que creía que el mundo era su conserje. El personal de la terminal de lujo ni siquiera los miró 2 veces. Estaban acostumbrados a su tipo. Magnates y amantes iban y venían como el viento. «El avión está listo, señor Valdés», dijo el conserje, señalando un pasillo forrado de terciopelo. Elías asintió cortésmente, de esa manera que dice: «Soy más rico que tú, pero fingiré que no». Se inclinó hacia Sara y susurró: «Próxima parada, Nápoles, sin servicio de mesa, sin titulares, sin Sofía». Sara sonrió, pero sus dedos se movieron ligeramente sobre su brazo. Miró a su alrededor. Solo una vez. Un destello de nerviosismo. Llegaron al final del pasillo, donde un elegante Gulfstream G700 esperaba en la pista, los motores zumbando y la puerta de la cabina abierta como una invitación secreta. El aire olía a combustible de avión y a perfume de diseñador. Elías dio un paso hacia las escaleras, con su andar suave y su mandíbula marcada en la confianza que lo había llevado a la portada de Forbes. De repente, el altavoz crepitó. «Señora Sofía Valdés, por favor, preséntese en la puerta C». Fue una voz nítida y neutral, pero cayó como una cuchilla. Sara se congeló. El pie de Elías se detuvo en el aire un segundo más de lo que debería, antes de volver a bajar. Giró la cabeza, como si no hubiera oído bien. El anuncio se repitió, más nítido esta vez. «Señora Sofía Valdés, si requiere su presencia inmediata en la puerta C». La sonrisa de Elías vaciló por un instante. Sus ojos recorrieron las ventanas de la terminal. Un destello de incertidumbre. Sara se giró hacia él, con la voz baja. «Acaban de decir, coincidencia», murmuró Elías, apretando la mandíbula. «Se supone que ella no debe estar aquí». Dio otro paso, pero esta vez no fue tan suave. Había algo irregular en su zancada, una fractura en su paso habitual. Luego, al llegar a la primera escalera del avión, un agente de seguridad se adelantó desde un pasillo lateral. Era alto, con el uniforme planchado y una expresión ilegible. «Señor Valdés», dijo, «tendré que pedirle que espere un momento». Elías parpadeó. No le habían dicho que esperara en años. Los motores continuaban su suave zumbido detrás de él, pero el ruido se sentía lejano ahora. Todo se sentía lejano. Sara dio un paso atrás, quitándose las gafas de sol por primera vez. «Elías, ¿qué está pasando?» Elías no respondió. Su mirada estaba fija más allá de las puertas de cristal de la terminal, porque al final del pasillo, pasando las cuerdas de terciopelo y los perfumes de lujo, una mujer con un abrigo largo, el rostro oculto por una capucha, acababa de entrar a la terminal. Las cámaras de seguridad capturaron cada uno de sus pasos. La estrategia de la calma. La venganza silenciosa de Sofía. 2 días antes, el ático de la pareja Valdés estaba tan silencioso como una tumba.
Las ventanas del piso al techo proyectaban una luz gris sobre los suelos pulidos y los muebles minimalistas. Sofía Valdés estaba sentada sola en la isla de la cocina, bebiendo una taza de té de manzanilla. Su bata de seda se ajustaba a su cuerpo de 6 meses de embarazo. Se veía serena y hasta hermosa, pero su mirada estaba perdida, fija en una pantalla que brillaba intensamente. El iPad de Elías había vibrado a las 5:47 a.m. Un solo mensaje iluminó la pantalla. Él todavía estaba dormido en la cama, extendido como un hombre sin nada que ocultar. Sofía había ignorado el primer zumbido, pero el segundo vino con una vista previa. No olvides el vestido blanco. Capri espera. Yo también. Besos. S. La taza de té hizo clic contra la encimera. Ella la miró fijamente por un minuto, luego deslizó el dedo para abrir el hilo. Un mes de mensajes íntimos se deslizaron hacia adelante. ¿Ya le dijiste? Está despistada, ¿verdad? No puedo creer que duermas junto a esa ballena embarazada. Sofía no parpadeó. Su respiración no se agitó. Simplemente colocó el iPad con el cuidado de alguien que desarma una bomba. Por un largo tiempo, no se movió. El único sonido en el apartamento era el zumbido rítmico del monitor del bebé desde la guardería que acababan de pintar de azul cielo. Cuando finalmente se puso de pie, su bata se deslizó ligeramente. La ajustó con una precisión tranquila. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo una exhalación susurrada mientras caminaba hacia el dormitorio, sus dedos apretándose alrededor de su teléfono. A las 8 a.m., Sofía estaba sentada en un café tranquilo frente a una mujer llamada Marta González, una investigadora privada con el cabello gris y una mirada sin rodeos. Marta no dijo nada al principio. Simplemente revisó las capturas de pantalla que Sofía había impreso, volteando cada página como una autopsia. ¿Quieres que lo siga?, Marta finalmente preguntó, levantando la vista. No, dijo Sofía con calma. Quiero saber cuánto tiempo ha estado pasando, a dónde la está llevando y si lo ha hecho antes. Marta asintió. No eres la primera esposa con la que he trabajado, señora Valdés. Los labios de Sofía se levantaron, pero no era una sonrisa. Dudo que muchas hayan tenido que hacer esto estando embarazadas. Marta no se inmutó. Tendrás algo para mañana. Se fue. De vuelta en casa, Elías bajó las escaleras recién duchado, con el cabello húmedo, revisando su Rolex. Sofía estaba en el salón leyendo. Ella levantó la vista, con los ojos suaves y la gracia gentil. ¿Te vas?, preguntó con la voz firme. Cumbre de inversores en San Francisco, respondió él, abotonándose la chaqueta. Solo 2 noches. Buen viaje, dijo ella. Luego, dulcemente, mándame un mensaje cuando aterrices. Él la besó en la frente, como un político besando la lente de una cámara. Claro. Mientras él se iba, Sofía se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y vio cómo su elegante coche negro desaparecía entre el tráfico de la ciudad. Siguió mirando incluso después de que doblara la esquina. Esa noche, se acostó sola en su cama, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre, sus ojos fijos en el techo. Su teléfono vibró una vez a su lado, un mensaje de Marta. Vuelan a Madrid. Mañana. Destino final, Nápoles. Tenías razón. Sofía exhaló lentamente. No había ira en su rostro, solo determinación. Abrió su portátil, inició sesión en su cuenta legal y comenzó a redactar algo titulado Intervención financiera de emergencia. El cursor parpadeaba como un latido. La revelación del JEP y la trampa en la terminal 2 días después,
Una mujer con un abrigo largo y la capucha levantada entró en el aeropuerto privado. El nombre en su billete no era Sofía Valdés, pero el fuego detrás de sus ojos era inconfundible. Sara Castillo entró en el salón VIP como si perteneciera allí. Con la cabeza alta, la espalda recta y los labios con un brillo nude que combinaba con su manicura. Todo en su look estaba cuidadosamente diseñado. El mono de diseñador, los aros de oro, el sutil aroma a bergamota y algo mucho más caro. Miró a Elías a su lado y sonrió como una mujer que acababa de reclamar su premio. Este era el momento. Él lo había dicho, ¿no? Una vez que nazca el bebé, termino de fingir. Y más recientemente, desapareceré antes de que ella siquiera se dé cuenta de que me fui. Sara había esperado casi 10 meses para que esas palabras se convirtieran en acción. Sus amigos le habían advertido, incluso se habían burlado. Nunca dejará a su esposa, decían. Pero Elías Valdés no era solo otro hombre casado. Era Elías Valdés, multimillonario, visionario, y la había elegido a ella. Tomaron asiento en una sección acordonada del salón. Un camarero les trajo champán. Elías lo rechazó, pero Sara levantó su copa con un tintineo confiado. «Por la libertad», susurró. Sin embargo, detrás del brindis, algo parpadeó bajo sus pestañas. Porque no importaba cuántas veces Elías le besara el cuello o le prometiera atardeceres italianos, un recuerdo de hace 3 años se abría paso hasta la superficie. Otro hombre, otra relación, otra mentira que creyó. Esa había terminado con una orden de alejamiento y una advertencia susurrada de una mujer que había aparecido, rota y temblando, en la puerta de Sara. «¿Crees que eres especial?» Yo también lo creía. Sara nunca le había contado a Elías sobre ese capítulo, al igual que él tampoco le había contado todo a ella. Pero los secretos eran moneda de cambio en su mundo. Al otro lado de la terminal, justo más allá del cristal esmerilado que separaba el lujo de lo ordinario, Javier Ortiz, el asistente personal de Elías, estaba sentado en un banco, desplazándose nerviosamente por sus mensajes. Javier no había sido invitado a este viaje, lo cual ya era una señal de alerta. Elías siempre lo llevaba. Siempre. Hasta esta semana. Una carpeta yacía a su lado en el asiento, marcada con manifiestos de vuelo y notas legales. La tocó, dudó, y luego la abrió. El correo electrónico de anoche nuevamente. Asunto: documentos de viaje de Elías Valdés. Asegúrate de que las identificaciones coincidan. Si alguien pregunta, es una cumbre tecnológica. Nada personal. Sin rastro. Javier había falsificado cosas para Elías antes. Entradas de calendario falsas, coartadas, filtraciones a la prensa. Pero esto era internacional y había algo más. Una discrepancia. El pase de abordar de Sara tenía un apellido diferente. Elías había afirmado que era una falla, pero Javier sabía que no lo era. Era deliberado. Significaba que esto no era solo unas vacaciones, era una ruptura limpia. Javier miró hacia el salón, captando un destello de Elías riendo con Sara. No parecía un hombre que se iba de viaje, parecía un hombre que huía. De vuelta en el salón, Sara miró su teléfono. No había mensajes de su madre. No había llamadas de su agente. Silencio. De repente sintió frío. «Ya vuelvo», le dijo a Elías, levantándose rápidamente. «Solo necesito ir al baño». Él asintió sin levantar la vista, ya absorto en su teléfono. Ella caminó por el pasillo,
pasando puertas doradas y paredes con espejos, hasta que se encontró frente a un baño. Se miró en el reflejo a la mujer en la que se había convertido, la mantenida, el secreto, el futuro robado. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. Una palabra. Nápoles. Se quedó mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza. Y por primera vez esa mañana, Sara no estaba segura de quién había ganado realmente. ¿Crees que un pasado puede definirte? ¿Crees que un error puede cambiarlo todo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete para conocer el final, la reaparición y el punto de inflexión. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas, mientras el coche negro de Sofía esperaba en el borde del cementerio de la Almudena. El conductor le ofreció un paraguas, pero ella negó con la cabeza y salió a la llovizna sin decir una palabra. Era temprano, demasiado temprano para visitantes. Pero ese era el objetivo. Sin ojos, sin cámaras, sin charlas, solo silencio. Se movió lentamente a través de la hierba húmeda, su gabardina ondeando con la brisa. 6 filas adentro, segunda lápida a la izquierda. Amelia Rodríguez Valdés. Una lápida plana con una fuente limpia, sin adornos, sin inscripción. Solo un nombre, 2 fechas y demasiado espacio entre ellas. Sofía se arrodilló. Me dije que no volvería a venir aquí, susurró. Pero te necesitaba. Apoyó una mano enguantada sobre la piedra. La lluvia aplastaba los mechones de cabello cerca de su sien, pero ella no se inmutó. Sus dedos temblaron ligeramente contra su estómago mientras el bebé se movía. Un recordatorio del tiempo que pasaba. Amelia había sido la atrevida, la luchadora, la que una vez le dijo a Sofía: o dejas al hombre o aprendes a hacer que se arrepienta de quedarse. Pero Amelia nunca se había enfrentado a Elías Valdés, no de la forma en que Sofía tuvo que hacerlo. No comenzó con el engaño. No, Elías era más inteligente que eso. Comenzó con preguntas. ¿Estás segura de que eso es lo que dijeron? Tal vez lo entendiste mal. ¿Por qué siempre haces que las cosas sean negativas? Luego vino la lenta erosión de la confianza, de las amistades, del acceso. Una por una, sus tarjetas bancarias fueron consolidadas, su nombre eliminado de las escrituras de la empresa. Reuniones privadas, teléfonos privados, contraseñas privadas. Elías nunca levantó una mano, nunca gritó. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, la humillaba en salas de juntas con chistes condescendientes, corregía su gramática en entrevistas, la hacía parecer frágil y tonta en eventos públicos. Y el mundo lo adoraba. Incluso cuando lloraba, la gente decía: «Tienes tanta suerte, es un genio». Después de que Amelia murió, Sofía dejó de oponerse. Sonrió para las cámaras. Se dejó convertirse en lo que Elías quería, una presencia suave, embarazada y pulida. Pero detrás de esa tranquila obediencia, algo más oscuro se estaba formando. No amargura, ni siquiera venganza. Estrategia. Esa noche, después de regresar del cementerio, Sofía se encerró en el estudio y abrió un cajón que no había tocado en meses. Dentro había un viejo diario encuadernado en cuero azul marino desgastado. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir, no para recordar, sino para documentar. «Si algo me pasa, revisen esto primero», escribió en la solapa interior. Durante la siguiente hora, detalló cada cambio en el comportamiento de Elías. Nombres, fechas, eventos,
transacciones bancarias, notas de voz. La casa estaba en silencio, excepto por el rascar de su bolígrafo. Luego se trasladó a su portátil. Las actualizaciones de Marta la estaban esperando. Sellos de tiempo, fotografías, metadatos de las estancias compartidas de Elías y Sara en hoteles. Sofía no lloró cuando las vio. Apenas parpadeó. En cambio, compuso un correo electrónico a su abogado titulado Congelación temporal de activos, urgente. Adjuntó copias escaneadas del acuerdo matrimonial, documentos prenatales y fotos de Elías abordando el avión con otra mujer. No lo envió. Todavía no. En cambio, se levantó del escritorio y caminó hacia la guardería. Las paredes estaban pintadas de un suave azul cielo. La cuna ya estaba montada. El oso de peluche de la madre de Elías estaba ordenado en la esquina. Sofía se quedó allí un buen rato, una mano sobre su estómago, la otra rozando suavemente el riel de la cuna. «Algún día sabrás la verdad», susurró al niño que crecía dentro de ella. «Pero no crecerás con miedo a él. Lo prometo». A la mañana siguiente, Sofía se despertó a las 5 a.m. en punto. Empacó un pequeño equipaje de mano, imprimió todos los documentos necesarios y recuperó un pasaporte con su apellido de soltera. Su billete decía Señora Sofía Rodríguez. A las 7:15 a.m. estaba de camino al aeropuerto. A su conductor se le indicó que no hablara. Y a las 8:30 a.m. entró por la terminal privada, con la capucha levantada y el rostro hacia abajo. Pero por dentro, Sofía no se estaba escondiendo. Estaba caminando hacia la batalla. El suave ping de la bandeja de entrada encriptada de Sofía rompió el silencio de la madrugada. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar. Su bata la envolvía como una armadura. Un vaso de agua fría sin tocar a su lado. Asunto: paquete de vigilancia confidencial de Investigaciones M. González. Adjuntos: 7 archivos. Con contraseña. Abrió la carpeta con dedos precisos, sabiendo ya lo que estaba a punto de ver. Aún así, cuando el metraje comenzó a reproducirse, se inclinó, tranquila, concentrada, sin expresión. Clip 1. Una vista desde un dron de una cabaña frente a la playa. Elías, sin camisa, le entrega una bebida a Sara. Ella se ríe y se sube a su regazo. Él le besa el hombro. Fecha y hora: el sábado pasado. Clip 2. Una terraza de comedor privada iluminada con luces de cadena. Elías le da un bocado de postre a Sara, su mano descansando en su muslo. Sara mira a un camarero, como si fuera la dueña del mundo. Sofía hizo una pausa allí. Se acercó. Clip 3. El valet del aeropuerto. Elías y Sara saliendo de un SUV negro. De la mano. La maleta de fin de semana de Louis Vuitton de ella. El bolso de cuero hecho a medida de él. A juego. Coordinados. Descuidado. Nada de eso la sorprendió. ¿Qué la sorprendió? Lo que le cortó la respiración, solo por un momento, fue la facilidad. Elías no fingía ser discreto, ni siquiera era cauteloso. Ya se había ido. Cerró el portátil, sus manos perfectamente quietas. No se limpió una lágrima, porque no había ninguna. Esa parte de ella se había vaciado hace días, tal vez incluso hace años. En cambio, se puso de pie, buscó una carpeta en la mesa de la consola y sacó un paquete legal marcado Acuerdo Prenupcial. Valdés, Rodríguez. Lo colocó al lado del portátil. Abrió un segundo archivo titulado Disposiciones financieras, custodia de los hijos, y comenzó a escribir. A las 7:43 a.m.,
se envió un correo electrónico a su abogado. Ejecute la congelación de emergencia en todas las cuentas compartidas. Proceda con la cláusula de ejecución de fideicomiso. Los documentos ya estaban firmados. La jugada fue legal, rápida, y debido a la transferencia de activos más reciente de Elías a una cuenta en el extranjero, justificable. El siguiente paso fue más silencioso. Se movió por el apartamento, recogiendo solo lo que importaba. Un pasaporte con su apellido de soltera, un cargador de teléfono, el diario del estudio y una copia doblada del metraje de seguridad. Los colocó en un pequeño bolso de viaje y se sentó en el borde de la cama, escuchando. La casa no hacía ruido. Elías no había respondido a su último mensaje de texto. Buen vuelo. No hubo respuesta, ni siquiera una marca azul. Se puso un par de zapatos de tacón bajo y echó un vistazo al espejo de cuerpo entero. Su rostro era ilegible, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño bajo, una bufanda envuelta firmemente alrededor de su cuello. El tipo de mujer a la que nadie detendría en un aeropuerto. Antes de irse, entró en la guardería. Tocó el móvil sobre la cuna, dejándolo girar con un débil sonido. «Volveré cuando tenga el control», dijo en voz baja. No antes. A las 9:10 a.m., Sofía llegó al aeropuerto con el nombre de Sofía Rodríguez. Pasó por seguridad sin una segunda mirada, gracias a la planificación avanzada de Marta y a una llamada discreta a un contacto de confianza en el control de seguridad. Su asiento estaba reservado en el área de observación de la terminal privada, con una vista clara de la puerta de salida de Elías. Se sentó, cruzó las piernas y bebió té como si fuera cualquier otra viajera. Pero al otro lado de la terminal, un monitor digital parpadeó. Vuelo Valdés 417, puerta B, salida 11:30 a.m. Abrió su carpeta. Dentro había una imagen impresa de la mano de Elías descansando en la espalda de Sara, con la hora y el lugar marcados. Era el momento. El cuero del sofá del salón VIP se pegaba ligeramente a la parte posterior de los muslos de Sara, mientras ajustaba su postura. Fuera del cristal panorámico, la pista brillaba bajo la pálida luz de la mañana. Los aviones rodaban en silencio, sus motores distantes y fantasmales. Todo en la habitación, su elegancia silenciosa, su aire importado, estaba diseñado para hacer que la gente se sintiera importante. Pero Sara no se sentía importante. Se sentía observada. Su mirada se desvió hacia una mujer al otro lado de la habitación. Joven, de unos 30 años tal vez, morena, con una chaqueta de mezclilla desgastada, empujando un cochecito de bebé con las manos enguantadas. No estaba vestida como si perteneciera al salón. Sin embargo, nadie la detuvo. Nadie la interrogó. La mujer no estaba hablando. No estaba revisando un teléfono. Simplemente miraba fijamente, directamente a Sara. Sara se apartó, de repente demasiado consciente de su propia postura, de la curva de su hombro, de la copa de champán que temblaba en su mano. ¿Todo bien?, preguntó Elías, levantando la vista de su teléfono. Ella forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. Él no insistió, solo asintió, medio distraído, y volvió a cualquier mensaje que estuviera escribiendo. Probablemente a su piloto, o a alguien ilegal, o tal vez incluso a Sofía. El nudo en la garganta de Sara se tensó. Levantó su copa y se excusó hacia el baño. Sus tacones resonaron en el pasillo, cada paso golpeando el suelo pulido como un metrónomo. Dentro del baño, cerró la puerta con llave y se apoyó contra el lavabo. Se miró en su reflejo. Piel perfecta, pómulos definidos,
un toque de brillo en sus labios. Pero detrás del rostro que había esculpido para el mundo de Elías, algo se agrietó. Y luego vino el recuerdo, no invitado, agudo. Hace 3 años, en Miami, otro hombre mayor, un tipo diferente de promesa, cenas nocturnas, futuros susurrados. Eres todo lo que necesito, hasta que comenzaron los moretones, hasta las puertas cerradas con llave y los controles telefónicos en aislamiento. Él había borrado su nombre del contrato de arrendamiento, cancelado sus tarjetas. Ella no se fue. Escapó. Pensó que Elías era diferente, que su poder venía con protección. Pero el poder siempre tiene un precio. De vuelta en el salón, el estómago de Sara se revolvió. La forma en que Elías le hablaba últimamente, los silencios repentinos, las burlas suaves cuando hacía preguntas, cómo se reía un poco demasiado fuerte cuando ella sugería hacer pública la relación. No estamos listos para ese tipo de ruido, le había dicho. No, tú no estás lista, sino nosotros. Pero, ¿era realmente nosotros, o solo él decidiendo qué parte de ella podía existir? Desbloqueó la puerta del baño lentamente, saliendo al pasillo. La mujer con el cochecito de bebé se había ido, desaparecida. Tal vez nunca estuvo allí. Aún así, los nervios de Sara no se calmaron. Regresó a Elías, que ahora estaba de pie junto a la ventana de la terminal, hablando en voz baja con alguien por teléfono, de espaldas a ella. Su teléfono vibró. Número desconocido, sin nombre de contacto. Nápoles. Una sola palabra, simple, cargada. Se quedó mirándola, luego miró a Elías, y por primera vez Sara se preguntó, no si él estaba mintiendo, sino de qué era capaz si la verdad se interponía en su camino. El amor no es un juego, es una inversión. ¿Qué tan alto estás dispuesto a arriesgarte por algo que no está garantizado? ¿Es más importante la verdad o la ilusión? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. La puerta automática se abrió con un suspiro mientras Sofía entraba al corazón del aeropuerto privado de Madrid. El suave zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza llegó a sus oídos, y el tranquilo arrastre de los zapatos pulidos resonó en el pasillo de mármol. Ella se movió como la niebla, con la capucha puesta, los hombros cuadrados, un brazo acunando suavemente el bulto de su estómago, el otro sujetando un bolso de viaje de cuero desgastado firmemente contra su costado. No era miedo lo que llevaba, era concentración. Cerca del extremo del pasillo, 2 hombres y una mujer, con elegantes trajes azul marino, estaban en un grupo tranquilo. No sostenían carteles, no había tableros con nombres, no había sonrisas, pero a medida que Sofía se acercaba, se enderezaron sutilmente y uno asintió. Guillermo Rueda, su abogado principal, se adelantó. «Lo lograste», dijo suavemente. Sofía no redujo su ritmo. «¿Dónde está el oficial?» «La seguridad ya ha sido informada. El oficial Delgado se reunirá contigo en la puerta C. Solo necesitas entregárselo». Sofía metió la mano en su bolso y sacó el sobre de Manila, su sello ya roto y vuelto a pegar una vez para su revisión. Dentro, fotos impresas, imágenes de vigilancia con fecha y hora, una declaración notariada, una orden de alejamiento de emergencia asignada, una custodia temporal y una cláusula de prevención de interferencia de viajes internacionales. Sección 9B. «No quiero confrontación», dijo. «Esto no es un espectáculo. Se trata de control». Guillermo asintió. «Será limpio». Caminaron juntos en silencio.
sus pasos amortiguados por la alfombra de la terminal a medida que se acercaban a la puerta C. A través de una estrecha pared de cristal, el borde de la pista brillaba bajo la luz de la mañana, y la cola distante del avión de Elías asomaba por detrás de un hangar privado. Sofía se detuvo cerca de un mostrador de servicio discreto, donde un oficial de seguridad uniformado estaba revisando un portapapeles. Él levantó la vista cuando ella se acercó. Era joven, de unos 20 años tal vez, pero sus ojos eran agudos. —¿Valdés? —preguntó en voz baja. —Rodríguez —corrigió ella con una sonrisa tranquila y amarga. —Sofía Rodríguez —extendió el sobre—. Estos documentos están sellados y verificados. La orden de alejamiento está activa. El hombre que aborda ese avión no puede abandonar el territorio español con una cónyuge embarazada bajo los procedimientos de custodia existentes. El oficial abrió el sobre, escaneando la primera página rápidamente. Sus cejas se fruncieron. Todo está aquí. Tendrá que hacerse a un lado mientras informo por radio. No hay nombres por el altavoz a menos que sea necesario, dijo ella suavemente. No necesita una advertencia. El oficial asintió y se alejó. Sofía se apoyó contra el fresco panel de vidrio junto a la puerta C, exhalando por primera vez en lo que parecieron horas. Su mano se posó de nuevo sobre su estómago. El bebé se movió ligeramente, como si sintiera que la tensión se desvanecía. Detrás de ella, Guillermo le entregó una botella de agua sellada. Una vez que confirmen los documentos con el supervisor, lo detendrán justo antes de abordar. Sofía no respondió. Sus ojos ahora estaban fijos en un reflejo en el cristal. Pasillo abajo, al otro lado de la terminal, Elías Valdés apareció, más alto de lo que ella recordaba con esta luz, caminando con esa arrogancia casual que una vez confundió con confianza. Sara estaba a su lado, con las gafas de sol puestas, ajena. Sofía no se inmutó. El altavoz de arriba hizo clic. «Señora Sofía Valdés, por favor, preséntese en la puerta C». La última sílaba del altavoz resonó en la extensión de vidrio y mármol de la terminal, como un disparo en una iglesia. «Señora Sofía Valdés, por favor, preséntese en la puerta C». Elías Valdés dejó de caminar. Un pie se mantuvo suspendido sobre la escalera del avión por una fracción de segundo demasiado larga, antes de que lentamente retrocediera, la confusión nublando la sonrisa fácil que lo había llevado tan lejos. Sara lo miró, su expresión expectante, luego incómoda. —¿Acaban de decir Sofía? —preguntó, su voz tensa. Elías no respondió. Su mirada estaba fija al otro lado de la terminal, hacia la puerta C, donde una pequeña figura estaba sola. Se había quitado la capucha. Su rostro estaba claro, la mano descansando en su vientre redondeado, como un desafío silencioso. Sofía, sin llorar, sin suplicar, serena, caminó lentamente, sus tacones marcando un ritmo uniforme contra el suelo de azulejo, su abrigo ondeando como una bandera detrás de ella. El salón se quedó quieto, las miradas comenzaron a moverse, los susurros se elevaron como humo. Sara siguió la mirada de Elías. Al principio no reconoció a la mujer. No era la esposa descuidada que había imaginado, el inconveniente invisible y pegajoso de las excusas de Elías. No, esta mujer era pulida, controlada, ardía con algo justo debajo de la superficie, pero nunca lo dejaba ver. Sofía se detuvo a 3 metros de ellos. Miró a Sara una vez, brevemente. Luego sus ojos se encontraron con los de Elías. «No vas a llevarte a mi hijo a ningún país», dijo. Las palabras fueron suaves, claras, finales. Sara parpadeó. Elías abrió la boca, pero no salió nada. Dio un paso adelante, intentando una sonrisa.
una mano levantada en un falso acto de rendición. Sofía, no tenemos que hacer esto aquí. Tú ya lo hiciste, lo interrumpió, su voz todavía uniforme. Lo hiciste cuando mentiste, cuando usaste cuentas en el extranjero para ocultar activos, cuando falsificaste el nombre de Sara en los manifiestos de viaje bajo el inicio de sesión de tu asistente, y cuando reservaste un avión para salir del país con nuestro hijo no nacido sin mi consentimiento legal. La cabeza de Sara se giró hacia él. «¿Espera, qué?» Elías se giró, el pánico encendiéndose detrás de sus ojos. «No es así». Sofía levantó un documento, una orden de alejamiento sellada con negritas legales. «Es exactamente así. Con efecto inmediato, tienes prohibido salir del país conmigo o con el niño sin una revisión completa de la custodia. Se ha congelado tus activos internacionales. Puedes intentar abordar ese avión, Elías, pero no serás bienvenido en ningún tribunal que lo investigue». La tensión se rompió cuando el oficial de seguridad se adelantó. «Señor Valdés, necesitamos hablar con usted en privado». Elías no se resistió. No pudo. Su mano cayó lentamente de la escalera de abordaje. Sara se quedó congelada, el rímel manchado ligeramente en la esquina de un ojo. Sofía no se movió. Simplemente se dio la vuelta, caminando de regreso hacia la puerta C, con la misma gracia tranquila con la que había entrado. Cada paso era una declaración en sí misma. El avión detrás de ella seguía inactivo, silencioso, esperando, irrelevante. Las cámaras no lo registran todo, pero las acciones, sí. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿La reputación o la verdad? Comenta abajo y danos tu opinión. Danos el precio del silencio y la victoria silenciosa. Las cámaras de los paparazzi no tardaron en llegar, y el clic de los flashes llenó el aire como electricidad estática mientras Sofía se acercaba al micrófono frente a las oficinas de su bufete de abogados. La pequeña multitud se había formado horas antes. Paparazzi, prensa local, blogueros con luces de anillo y un creciente mar de personas que transmitían en vivo. Todos esperando para ver a la mujer que había dejado en tierra a Elías Valdés. Sofía se paró en el podio, flanqueada por su equipo legal, con una delgada carpeta debajo de un brazo. Su abrigo azul marino a medida se ajustaba a su cuerpo y su cabello, recogido en un moño bajo, brillaba bajo el suave sol de la tarde. La única joya que llevaba era su anillo de bodas, y lo llevaba en su dedo corazón. «Nunca planeé hablar en público», comenzó, con voz tranquila y mesurada. «Pero el silencio es la forma en que personas como mi esposo se mantienen poderosas. El silencio es la forma en que el daño continúa, sin control». Un silencio colectivo cayó sobre la multitud. Ella continuó, con la mirada inquebrantable. «Estuve casada con Elías Valdés durante 8 años. Durante ese tiempo, soporté una campaña de erosión psicológica. No con los puños, sino con el silencio, con el control financiero, con la duda constante». Hizo una pausa, dejando que la gente lo asimilara. Elías Valdés se presentó como un visionario. A puerta cerrada, me trató como un obstáculo. Cuando me quedé embarazada, me dijo que era un ancla atada a su potencial, que era un estorbo, que si hablaba, nadie me creería. Los flashes estallaron. Una vez más, Sofía abrió la carpeta y sacó varias páginas impresas. Registros bancarios, sellos de tiempo, informes de investigadores privados. Estos son solo una fracción de los documentos que estamos presentando en la corte. Muestran un patrón. Engaño, coerción, intentos de huir con nuestro hijo y pasos calculados para borrarme de su vida y de su legado. Los periodistas se inclinaron. Las cámaras grababan. Las bocas estaban ligeramente abiertas. Mi decisión de actuar
No fue por venganza, dijo. Fue para proteger a mi hijo y para recuperar la voz que le había permitido tomar. Cuando se alejó del podio, Internet ya había explotado. En 15 minutos, el hashtag Sofía habla era tendencia mundial. Los medios de comunicación comenzaron a analizar cada palabra. Se volvieron a publicar clips. Se agregaron subtítulos. Se subieron traducciones. En la sede de su empresa, se había convocado una reunión de emergencia a puerta cerrada. Varios miembros de la junta ya estaban en llamadas con firmas de relaciones públicas y abogados. Por la noche, apareció un comunicado oficial en el sitio web de la empresa. Con efecto inmediato, el señor Elías Valdés ha sido suspendido de todas las funciones ejecutivas a la espera de una investigación interna. Sin firma, sin disculpa, solo distancia. Sara, en algún lugar de la ciudad, vio las noticias desde la ventana de la habitación de un hotel. Su nombre no había sido mencionado en el discurso de Sofía, ni una sola vez. Fue tanto un alivio como una sentencia. Apagó la televisión y se miró en su reflejo durante un largo tiempo. Luego se puso una sudadera con capucha, empacó lo poco que había traído y se escabulló por la puerta lateral hacia la noche. Nadie la siguió. Nadie se dio cuenta. De vuelta en el juzgado, Sofía se paró tranquilamente detrás del edificio, el caos desvaneciéndose detrás de las puertas de cristal. Guillermo se acercó con un asentimiento satisfecho. «Podrías demandarlo por todo», dijo. «No quiero todo», respondió Sofía. «Solo quiero lo suficiente para construir algo honesto». Él no preguntó qué quería decir. Se giraron hacia el coche que esperaba en la acera. La mano de Sofía se movió instintivamente hacia su vientre. La conferencia de prensa había terminado, pero su vida acababa de comenzar a desarrollarse. El atardecer se hundió detrás del horizonte de la ciudad, proyectando largas rayas ámbar en el balcón del ático de Sofía. El suave zumbido del tráfico apenas rompía la quietud del aire. Se sentó envuelta en un cardigan suelto de color marfil, las piernas cruzadas debajo de ella, una taza de té tibio en una mano, la otra descansando suavemente sobre su vientre. El caos había quedado atrás, al menos la parte con cámaras, declaraciones y escándalos en la sala de juntas. Hoy no había reporteros en su puerta. No había documentos legales deslizándose sobre mesas de caoba. No había más máscaras que usar, solo quietud. Su teléfono vibró a su lado sobre la mesa. Lo dejó vibrar una vez, luego dos, antes de finalmente mirar la pantalla. Mensajes de extraños, nombres que no reconocía. «Gracias por hablar. Me diste valor. Me hiciste sentir vista. Lo dejé por ti». Los leyó lentamente, absorbiendo cada uno como una bomba que no sabía que necesitaba. Ninguna de estas personas la conocía por completo, y sin embargo, entendieron algo que nadie había visto durante el matrimonio: la lenta e invisible desintegración de una mujer cuyo silencio se había confundido con sumisión. Sofía dejó el teléfono y ladeó su rostro hacia el viento. Una sola lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de liberación. Pensó en Sara, sin palabras finales, sin disculpa, solo una sombra que se desliza hacia el anonimato. Tal vez eso fue misericordia, tal vez no. Pensó en Elías, suspendido, deshonrado, luchando por asegurar una versión de su legado que ya no existía. Sus abogados dijeron que probablemente llegaría a un acuerdo, que quería que todo desapareciera. Que así sea. Sofía no tenía interés en la venganza.
No se trataba de eso. Había hecho lo que necesitaba, por sí misma y por la vida que todavía llevaba. Un pequeño aleteo debajo de su mano. Y luego, más fuerte. Su mano se presionó instintivamente contra su estómago. El bebé pateó una vez, firmemente. Ella soltó una risa sin aliento, asombrada por la repentina acción. «Te sentí», susurró. «Estás aquí». Miró el suave cielo degradado sobre la ciudad, el violeta sangrando en oro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba perdiendo algo. Sintió que algo nuevo había comenzado. Dentro, el apartamento estaba en silencio. La guardería todavía estaba a medio terminar. El móvil sobre la cuna aún esperaba ser enrollado. Pero la casa era suya ahora, y también lo era el silencio. No un silencio forzado por el control, sino uno elegido, uno propio. Se levantó lentamente de la silla, apoyándose al ponerse de pie. Le dolía un poco la espalda y sus tobillos se estaban hinchando de nuevo. Pero no se quejó. Caminó hacia adentro, encendió una lámpara suave y abrió el diario sobre el escritorio. Su diario, lleno de páginas de verdades que una vez solo se susurraba a sí misma. Tomó el bolígrafo. Intentó borrarme, pero este niño es la prueba de que nunca fui invisible. Lo firmó, lo fechó y cerró el diario. Afuera, las estrellas comenzaban a parpadear. Y adentro, Sofía Valdés, ya no una esposa, ya no un peón, finalmente estaba en paz. Recuerda, tu historia importa. Tu viaje de curación inspira a otros. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con un simple acto de valentía. Elegir quedarte cuando todo en ti quiere huir. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Si te ha gustado la historia, por favor, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo, haciéndonos saber lo que piensas. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.